llamar la atención de Dios. Y hay varias formas o ejemplos en la Biblia que están así como no tan visibles, pero evidentemente llamaron la atención de Dios. Vamos a Génesis. Cuando Dios crea al hombre, ellos están viviendo, Adán y Eva, en una atmósfera ideal, donde hay abundancia, porque no hay escasez, donde no hay muerte, significa que todo es un momento de salud permanente, no hay muerte, y donde no hay guerra, hay plenitud de paz. El hombre está satisfecho o está pleno y lleno de todo lo que necesita, en lo natural como en el mundo invisible. Y un día, la única instrucción de Dios era que de todo lo que había para comer, había un árbol plantado en el centro del huerto que no tenían que tocarlo. Y ese árbol estaba exactamente a la par del árbol de la vida. El árbol de la vida proféticamente es Jesucristo. Y el árbol que está a la par es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el árbol en el que cuando uno come su fruto se llena del contenido de eso que come. Si yo como algo bueno para mi salud, se transforma en mi cuerpo. Si yo tomo veneno, mata mi cuerpo. El hombre no tiene conocimiento del mal. No tiene conocimiento del mal porque él viene de la boca de Dios y de la mano de Dios. Meterle mano a ese árbol es ingerir en el sistema del hombre el mal, porque el hombre solo conoce el bien. Cuando se descompone ese alimento dentro del cuerpo, genera mal dentro de un ser puro. Más o menos está el contexto. El huerto de Edén. El hombre no conoce la escasez porque allí hay solo abundancia. No conoce la enfermedad porque la enfermedad es la frontera que hay que traspasar para llegar a la muerte y no existe muerte en esa atmósfera. Y el hombre no conoce la angustia de la guerra porque permanentemente allá hay paz. Hay dos árboles al centro de ese huerto que Dios plantó. Uno es el árbol de la vida que simboliza a Jesucristo y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No quiere que coman de ese fruto porque no lo necesitan. Porque cuando yo tomo algo que se digiere en mi sistema, adquiero la naturaleza de la composición de ese fruto. Así que si no existe el mal en mí, si yo lo tomo, mi sistema adquiere la naturaleza de esos nutrientes o de esa composición material. Entonces, ¿por qué estaba ese árbol ahí? Porque Dios lo que está procurando es reemplazar a toda la legión de adoradores caídos por nuevos adoradores. Y para que haya un adorador tiene que haber libertad. Y para hacer uso de la libertad, tiene que haber un lugar donde yo pueda hacer uso de esa libertad. Entonces los dos árboles están cerca. Uno que es el árbol de la vida, al que tienen acceso, y el otro es el árbol que les es prohibido tocar, no por maldad de Dios, sino para que hagan uso de su libertad. ¿Están ahí? El Dios bajaba a la hora de la tarde a estar en medio de ellos, siempre. Pero un día, la curiosidad de Eva hizo que tomara del árbol y se la dio al hombre, entonces entró en el sistema de ellos eso, y se apartaron de la instrucción. Es la primera vez que yo veo que a Dios
el hombre llama la atención de Dios, no de la manera que la gente espera. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Génesis 3:8, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué le llamó la atención a Dios? ¿Mm? No, él no sabe que están escondidos. ¿Qué llamó la atención? Que no los encontró donde esperaba encontrarlos. A Dios le llama la atención no encontrarte en el lugar acordado. Hay un lugar de encuentro con Dios. Religiosamente podrían decir que es la oración, que es la lectura de la palabra. Hay un lugar de encuentro. Ese lugar de encuentro es diferente para cada uno. Casi siempre es el lugar donde hemos encontrado la instrucción de Dios y la respuesta de Dios. Entonces a Dios le llamó la atención que Adán no estuviera a la hora del encuentro en el lugar del encuentro. Fíjense que el lugar donde se encontraban era en ese árbol, el árbol de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le llamó la atención no encontrarlo en la atmósfera del pacto, porque había un pacto entre los dos. El de Dios para ellos era proveerles de provisión, protección y paz en el huerto. Y el del hombre era no tocar ese árbol. El no tocar ese árbol era no tocar lo que es de Dios y estar ahí siempre a la hora del encuentro. Y a Dios le llamó la atención. ¿Qué le llama la atención de Dios? Que tenés tanto tiempo todos los días y no encontrarte en el lugar del encuentro. Estamos en pacto con Él y a Él le llama la atención no encontrarnos en esa atmósfera y en ese lugar que ambos han acordado. Eso llama la atención de Dios. Así que no tiene que ver mucho con lo que... Porque, ¿dónde mora Dios? Literalmente, Dios moraba en Adán y Eva, porque ellos fueron hechos de una palabra. Pero había una manifestación natural de encuentro al pie de ese árbol. Y en el pie de ese árbol, Dios validaba dos cosas, que no tocaban lo que era de Él, estaban cumpliendo su pacto y al hacer uso de su libertad estaban adorando. Ese día los adoradores se extraviaron. Desde entonces Dios anda buscando adoradores. Así que a Dios le llama mucho la atención no encontrarte en el lugar pactado. ¿Qué mérito tiene eso? El mérito tiene que si le llama la atención no encontrarte en el lugar pactado, quiere decir que cuando te encuentra en el lugar pactado, no necesita llamar la atención de Dios, porque Dios está contigo. Yo no necesito llamar la atención de aquel con quien permanentemente estoy.
Número uno. Número dos, otra vez en que el hombre llama la atención de Dios, ya es fuera de esa atmósfera. El no haber respetado el pacto que tenían desterró al hombre de ese paraíso. Y a Adán y a Eva le nacen dos hijos, Caín y Abel. Un día, por instrucción, inspiración y revelación, ambos ofrecen una ofrenda. Una es aceptada, la de Abel, y otra no es aceptada, la de Caín. Caín siente envidia, invita a su hermano a ir al campo y lo mata. Y dice en Génesis 4, 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso vigilante de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué llamó esta vez la atención de Dios? ¿Mm? ¿El clamor de qué? Lo que, lo que le llama la atención a Dios es el clamor de la sangre de un inocente. Ojo. ¿Qué llamó la atención? Miren en la primera. Adán, ¿dónde estás tú? Esa fue la pregunta. Le dice, es que nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Con quién conversaste? La primera vez que el hombre llama la atención de Dios es cuando no lo encontró en el lugar del pacto, en el lugar de adoración, en el lugar del encuentro. Le llamó la atención que el hombre sintiera vergüenza y miedo. Y le dijo, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Quién te acusó de desnudez? ¿Quién abrió los ojos inocentes que tenía? ¿Quién te los abrió? Cuando le dijo, ¿quién te dijo? Es, ¿con quién conversaste? ¿Qué conversaste? A Dios le llama la atención no encontrarte en el lugar del encuentro y del pacto, y le llama la atención que andes escuchando cosas que no debes escuchar. Esa fue la primera vez que el hombre llamó la atención de Dios. La segunda es, ¿dónde está tu hermano? Y después la segunda pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Qué llama la atención de Dios? Que no sepamos dónde está nuestro hermano. ¿Y qué hemos hecho por él? Miren, muchachos, las congregaciones y los grupos viven desesperados por hacer campañas evangelísticas y reunir a grandes grupos de gente. No hubiese necesidad de eso si todos y cada uno de nosotros tuviéramos una respuesta para Jesús en relación a saber dónde está nuestro hermano más cercano y responderle qué hemos hecho por él. No se necesita ir a miles, no se necesitarían grandes reuniones. Si uno a uno fuéramos nosotros llamando la atención de Dios, si Dios le llama la atención de Dios, ¿el qué le llamó la atención de Dios? ¿Dónde está tu hermano? A Dios le llama la atención que no sepamos nosotros
o que no nos interesemos dónde está el que está sufriendo. Y número 2, le llama la atención que estamos sordos a los oídos del clamor de justicia de ellos. Por ejemplo, de todas las amigas que tenés, siempre hay un amigo que nos sigue. Hay uno sobre el que uno domina y tiene una influencia. Un amigo que lo acompaña a uno. Esa persona no está esperando que nosotros seamos perfectos, pero esa persona está esperando que nosotros le compartamos lo mejor que nosotros tenemos. Entonces, ¿a qué llama la atención de Dios de parte de nosotros? Que no sepamos dónde está nuestro hermano y que no escuchemos el clamor. Porque está un poco alineado a lo que habían dicho al principio: compasión, misericordia, que hagamos buenas obras, que el lugar del altar, que es el lugar del encuentro y de la adoración. Pero otra cosa que llama la atención de Dios es lo contrario a eso. A Dios le llama la atención que no sepamos dónde está nuestro hermano y que no escuchemos el clamor de la justicia de Él. ¿Por qué? ¿Qué dije al principio? Porque llama la atención. No puedo llamar la atención de Dios de alguien que estoy pendiente de Él. ¿Se acuerdan cuando dijo: Señor, ¿cuándo estuviste hambriento y te dimos de comer? ¿Estuviste sediento y te dimos de beber? ¿Estuviste desnudo y te vestimos? Cuando por uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hicisteis. O sea, yo no tengo que participar de grandes eventos para llamar la atención de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos llamar la atención de Dios por necesidades nuestras. De provisión, de protección y de paz. Pero no es necesario llamar la atención de Dios cuando Él camina a mi lado. Y Él camina a mi lado cuando yo le estoy respondiendo de dónde está mi hermano, y que si escucho como Él escucha el clamor de la justicia de mi hermano. Número 3. Para no salirnos de Génesis. Viene el diluvio, la tierra es destruida, y de la simiente de Noé nace y la tierra vuelve a poblarse. Y dice en Génesis 11, del 1 al 5. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta gente llamó la atención de Dios. ¿Qué hicieron para llamar la atención de Dios? En primer lugar, construyeron una ciudad, edificaron algo nuevo. En segundo lugar, querían hacerse una torre que tocara el cielo, una torre que los diera acceso a otra dimensión. Y querían ser reconocidos desde cualquier punto cardinal de la tierra y a través de los tiempos. ¿Cuál es el secreto de que con el que llamaron la atención de Dios? Estaban juntos y unánimes. ¿Qué les permitió estar juntos y unánimes? Hablaban una sola lengua, quiere decir que se comunicaban entre sí. ¿Qué les permitió estar juntos y unánimes? Tenían una misma palabra, quiere decir que se entendieron entre sí. Ustedes saben que hay gente que no se entiende nunca. Hablan el mismo idioma pero no se entienden.
Y la otra es, se pusieron de acuerdo para edificar algo nuevo y para levantar una torre que les permitiera acceder a otra dimensión. Más adelante continúa que Dios se interpuso para que no culminaran su plan, pero era porque no había la motivación correcta en lo que estaban haciendo. Sin embargo, el punto aquí es que llamaron la atención de Dios. Hay cosas que caminaran mejor en nuestros pequeños círculos de familia, o en los pequeños círculos de amistad, o en los pequeños círculos de comunidad, si nos pusiéramos de acuerdo y nos entendiéramos. Pero esta gente sin Dios y con una motivación equivocada en su corazón llamaron la atención de Dios. Hay gente, chicos, que no conoce a Dios, no se congrega, no lee la Biblia, no está en grupos de intercesión y está llamando la atención de Dios, no necesariamente para bien, pero está llamando la atención de Dios porque lograron hacer algo que nosotros no estamos logrando aún. No estamos juntos y unánimes. Cuando el Espíritu Santo, que marca el inicio de la iglesia, después de la muerte de Cristo, vino sobre la tierra para quedarse permanentemente entre nosotros, descendió en el momento en que estaban juntos y unánimes. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia o las congregaciones en este tiempo es que no están de acuerdo ni en la doctrina ni en la motivación del corazón para hacer cosas por los demás. Pastor, ¿a mí de qué me sirve escuchar todo esto? Número uno, y te la voy a poner sencilla, porque en la vida vamos a necesitar todos un día y un momento en que necesitamos llamar la atención de Dios. Yo llamo la atención de Dios no apartándome del lugar de encuentro y del lugar del pacto. Esto no significa, muchachos, hacer esfuerzos para hacer méritos. Esto significa estar alineados al corazón de Dios conforme mi identidad de hijo. ¿Quién soy? Un hijo de Dios, y eso no lo va a cambiar nadie. Estoy bajo pacto. Y aunque falle, yo tengo derecho a mi herencia y tengo derecho a reclamar en todo momento la intervención de Dios. Porque lo que más adoración le da a Dios es aquello que da gloria al Padre. Y lo que más gloria le da al Padre es que en todo momento yo no me aparte de mi identidad, que soy hijo de Dios. La primera vez que los hombres llamaron la atención de Dios fue cuando Él bajó al lugar del encuentro y no los encontró. El lugar del encuentro es el lugar donde te encontraste con Dios la primera vez. No es un lugar específicamente físico, es una motivación del corazón. Número dos, la segunda vez que llamó el hombre la atención de Dios fue cuando el hombre, cuando Caín mata a Abel y la sangre de Abel clamaba justicia. Hay una sangre ahora que está permanentemente clamando justicia para los demás por medio de nosotros, que es la sangre de Jesús. A Dios le llama la atención que nosotros tengamos los oídos sordos a no escuchar el clamor de justicia de la gente. Y no se trata de ir por multitudes, uno a uno, uno a uno. Siempre van a haber desafíos en tu vida y siempre vas a encontrar algo que perfeccionar. Siempre van a haber desafíos en tu vida y siempre va a haber algo que perfeccionar. Pero aquí, si nos tomáramos el tiempo
con sencillez y con sabiduría, de enfocarnos en una persona a la vez. Del tiempo que iniciamos estas reuniones, aquí estaría lleno de jóvenes que necesitan que se les haga justicia. No es justicia porque se haya matado a alguien de su familia, y no es justicia porque la justicia humana tenga que venir a hacer algo por ellos. No, estamos hablando de que se les haga justicia, de revelar su verdadera identidad y de saber quiénes son y para dónde van. Se trata de perseverar uno a uno por esos chicos. Porque yo llamo la atención de Dios cuando yo estoy ocupado de lo que Él se ocupa. ¿Dónde está tu hermano? Hay amigos de ustedes que están en cosas que no deberían de estar, viviendo cosas que no deberían de vivir y haciendo cosas que no deberían de hacer. Y no se trata de irlos a juzgar ni a señalar, sino de traerlos en armonía, en compasión y amistad. Ni siquiera para que vengan acá, aunque aquí van a encontrar una palabra que les va a ayudar. Pero con el conocimiento que ustedes ya tienen de Jesús y la ayuda del Espíritu Santo, cuando Jesús les pregunta por esos muchachos, ustedes deberían de decirles dónde están. Y entonces Él no les va a reprochar que la sangre de Él, que Jesús es su hermano mayor, el de ustedes, está clamando justicia por ese amigo o por esa amiga. Chicos, yo no sé, creo saberlo, por qué todos y cada uno de ustedes vienen acá. No lo sé. Y no sé los desafíos que tienen cada uno de ustedes en su corazón, en sus casas, en sus vidas. Pero quieren llamar la atención de Dios y quieren volverse en intocables del sistema. Quieren volverse en gente rodeada de ángeles y de legiones de ángeles. Llamen la atención de Dios de tal forma que cuando Él les pregunte por ese ser, ustedes les puedan decir dónde está. Y que ustedes, al igual que Dios, escuchen el clamor de la justicia de la sangre de Cristo por esa persona. No, sus amigos no están buscando que ustedes sean perfectos. Sus amigos y amigas están buscando que ustedes los amen. No están buscando que les permitan todo, pero sí están buscando una dirección. Siempre hay uno al que se le puede convencer, al que se le puede traer, uno al que se le puede invitar. Uno que sepa que ustedes tienen desafíos igual que ellos y que son imperfectos igual que ellos, pero que ustedes encontraron una fuente desde donde Jesús va a hacer grandes cosas por ustedes. El mundo, ustedes salen y miran afuera, está lleno de gente desesperada por una respuesta. Y esa respuesta no la van a encontrar al azar. La respuesta de esa gente somos nosotros. Y cuando nosotros estamos de alguna manera interesándonos en los demás, realmente llamamos la atención de Dios. Y la tercera es que la gente en Babel, cuando estaba construyendo la torre y la ciudad, llamaron la atención de Dios porque tenían una misma lengua y una misma palabra. Eso quiere decir que hablaban el mismo idioma, pero se pusieron de acuerdo para hacer cosas. Dios los detuvo más adelante. Los detuvo porque la motivación del corazón no era la correcta. Ahora se pueden imaginar que nosotros nos pusiéramos de acuerdo. Vamos a tener de reunión en 2 sábados más o 3, otra vez. Que empezaran todos los días, no a tener una gran oración, sino a pensar en un amigo, decir, Señor, fulano de tal, yo lo pongo en tus manos y lo cubro con la sangre de Cristo. A levantarse y en la noche, Señor, fulano de tal, yo lo pongo en tus manos y lo cubro con la sangre de Cristo. Y que lo traigan acá, no para que nos llene el local, sino para que Él se convierta en alguien más que se va a multiplicar. Que nos pongamos de acuerdo, que hablemos el mismo idioma, para traer un grupo de gente. Hay cualquier cantidad de jóvenes que tienen los mismos desafíos que ustedes tienen,
de necesidad y sueños financieros, de necesidad o sueños profesionales, de necesidad y sueños empresariales, de necesidad y sueños familiares, de necesidad y sueños de todo tipo. La diferencia entre ustedes y ellos es que ustedes conocen el camino correcto. Y les voy a decir algo porque yo no los voy a engañar. Van a tener que hacerle, perseverar, meterse en consistencia. Porque se llama camino de fe porque todos los días comienza algo nuevo. Pero donde los demás topan, donde los demás no encuentran salida, ustedes van a encontrar, porque ahí es donde van a ver el actuar de Dios, la intervención divina para lo imposible, para las cosas que no tienen control. ¿Y qué tal si nos pusiéramos de acuerdo nosotros? Si gente que no conocía a Dios, que había olvidado a Dios, se puso como objetivo construir una ciudad y levantar una torre, hacer un gran nombre, ¿ustedes piensan que no vamos a llamar la atención de Dios nosotros si nos ponemos que de aquí a que final de año esté lleno esto de jóvenes cada vez que haya reunión de jóvenes? ¿Ustedes piensan que no vamos a llamar la atención de Dios? Porque nos van a seguir no porque seamos perfectos, nos van a seguir porque encontraron en gente imperfecta como ellos una razón de ser. Y el acompañamiento de un Dios que interviene en nuestras vidas cuando ya nosotros no nos puede ayudar, ni las finanzas, ni la familia, ni el apellido, ni la influencia de nuestros padres, ni nuestra edad. Uno a uno. Uno a uno. Yo les decía, ¿cómo llamo la atención de Dios yo? Número uno, si llamo la atención de Dios, el día que Él me busca y no está en el lugar del encuentro, aquí deberían de haber más jóvenes que están en ese chat y en ese grupo. Ellos están llamando la atención de Dios porque deberían de estar aquí. Esta palabra, muchas está transformando su corazón y lo va a llevar lejos. Ahorita es difícil de que lo puedan entender y comprender, pero créanme que reuniones como estas no las van a olvidar nunca el resto de los días de su viaje por esta tierra. Y si llamo la atención de Dios, ellos están llamando la atención de Dios porque no están aquí. Ustedes no están llamando la atención de Dios porque ustedes están en Dios. Yo no necesito llamar la atención de alguien que está conmigo. Ahí cuando vino y mencionaron dos de los 4 grupos, que yo llamo la atención de Dios cuando tomo autoridad sabiendo mi posición en Dios, que fue lo que yo hice cuando oré por el infarto que estaba teniendo mi suegro, que se le calmó inmediatamente. ¿Qué pasó? Hubo autoridad. ¿Por qué llamé la atención de Dios? Porque permanentemente está conmigo y yo sé que está conmigo. La segunda que vimos, que es como contrario, ¿no? Cuando llamó la atención de Dios, Caín. Cuando la sangre de Abel estaba clamando. Y él le hace 2 preguntas. Una, ¿dónde está tu hermano? Hay gente que ustedes saben que debería estar aquí, que tienen problemas grandes, amigos de ustedes, que deberían de estar aquí. Pero les dio pena invitarlos, no están orando por ellos y no están haciendo el esfuerzo de traerlos. No para que nos llene acá. No estamos cobrando ofrenda, no estamos haciendo un título, no queremos hacernos famosos. Pero Jesús solo nos tiene a nosotros y nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y la segunda pregunta es, ¿qué has hecho? Chicos, hay jóvenes no conocidos de nosotros, pero aquí hoy, alrededor del mundo, un montón de jóvenes que creen que su vida no tiene sentido y están pensando en quitarse la vida. No puede ser. Entonces vamos a llamar la atención de Dios haciendo lo contrario a lo que llama la atención de Dios de estas 3 personas. La primera es que no vamos a llamar la atención de Dios porque nosotros mismos, de Él va a operar desde nosotros mismos, no apartándonos del lugar del encuentro, ni saliéndonos del pacto. ¿Qué es pacto? ¿Portarme bien? No se trata de portarse bien. Se trata de saber que soy su hijo y que me está perfeccionando por el poder de su espíritu en la palabra. Número 2, ¿cómo voy a llamar la atención de Dios? Cada vez que me pregunte por ese amigo que está más extraviado que yo,
decirle, saber dónde está y saber que está siendo cubierto por nuestra intercesión. No tiene que ser una oración larga, porque es aburrido orar, ¿va? Es sencillamente, Señor, yo cubro a fulano de tal con tu sangre. Si saben que tiene problemas de drogas, yo cancelo de la vida de él ese espíritu de drogadicción. Si saben que tiene problemas con el alcoholismo, yo cancelo de él ese espíritu de alcoholismo. No tienen que ser grandes oraciones. Van a ver lo que Dios va a hacer y cuando vean la respuesta en él y en esa gente, ustedes les van a dar deseos de traer otro a la lista y otro a la lista y otro a la lista. Entonces van a llamar la atención de Dios no porque no sepan dónde está su hermano, sino que van a llamar la atención de Dios porque Dios va a querer estar con ustedes, porque ustedes van a ser la aduana específica que le está dando el derecho legal a Él de intervenir en los asuntos de la tierra. No podemos seguir aquí. Si uno no se involucra con Jesús, esto se vuelve aburrido, se vuelve como sin sentido, se vuelve, ¿qué voy a hacer ahí si no pasa nada? Mi Dios no me escucha. No, discúlpame. No vinimos para ser nosotros de Dios un mandadero. Estamos aquí porque estamos convencidos que somos dioses a la par de Él y que vamos a transformar esta generación. La respuesta va a llegar. Yo tengo historias para contarles de donde Dios me trajo a mí, en mi vida. Yo puedo decirles que Dios es fiel y que ha caminado conmigo a pesar de mis defectos. Vengo en una parte de mi vida de limitación y escasez financiera a ser un hombre que ha compartido por encima de su capacidad. Vengo de ver muertos a verlos resucitar. Vengo de ver enfermos terminales a ser sanados. ¿Por qué? Porque llamé la atención de Dios no por perfecto, sino por estar dispuesto. No estoy hablando de mí. Hay cualquier cantidad de hombres en la tierra que participan de este testimonio y Dios quiere hacerlos participar a ustedes. Hay muchas cosas que van a cambiar en sus propias casas cuando ustedes mismos se vuelvan socios de Dios en este plan de salvación para la gente. Porque plan de salvación no solamente es decir que reciba a Cristo como Salvador. No, uno a uno vamos a llenar y darle sentido a la vida de los demás. Y la tercera, en la que nos vamos a poner de acuerdo aquí, como la gente en Babel, no es que nos vamos a poner de acuerdo para hacer una gran ciudad y levantar una gran torre, no, nos vamos a poner de acuerdo para traer al sentido de la vida a todos los jóvenes que creen que esto es aburrido y que la única satisfacción que hay está en las drogas, en el alcohol y en un montón de cosas. No estamos juzgando, pero que hay llenura y que tienen que venir rápido a este tiempo por medio de nosotros para que encuentren sentido en su vida. Y yo les doy mi palabra en el nombre de Jesús, que la respuesta de Dios la van a encontrar en sus propias casas y van a ver las cosas y ustedes van a decir, esto está pasando no porque esté haciendo cosas buenas y Dios me está pagando, no, es que simple y sencillamente la gloria de Dios entró a mi casa porque Él sabe que yo tengo una identidad completa en Él y que Él puede contar conmigo. Y por tanto, su presencia está transformando las cosas de mi casa en todas las áreas: espiritual, ministerial, afectiva, financiera, académica, intelectual, profesional, empresarial, artística y física. Estamos llamando la atención de Dios. Y cierro con esto. Número 1, voy a llamar la atención de Dios porque cada vez que me busque en el lugar del encuentro, allí voy a estar. Porque cada vez que me busque en el lugar del pacto que tengo con Él, allí voy a estar. Voy a llamar la atención de Dios porque cuando me pregunte por mi hermano, voy a saber dónde está mi hermano. Y porque voy a escuchar con Él la sangre de Cristo que clama justicia sobre la vida de mi amigo y de mi amiga. Y voy a llamar la atención de Dios porque con este grupo de jóvenes pequeños nos vamos a encargar de empezar, no es de invítenlos. La gente no quiere saber porque relaciona las iglesias con religiosidad y con momentos aburridos, con un Dios que no funciona. Oren por ellos. Tenemos por lo menos antes de la próxima reunión mínimo 2 sábados. Y saquen una lista cada uno de 2 o 3 amigos que ustedes crean que necesitan a Jesús. Ya sea porque
hay un desastre en su hogar, ya sea porque estén en malos pasos, ya sea porque estén decepcionados, no importa, ustedes no les tienen que decir nada a ellos, solo coloquen su nombre y cada mañana, en el momento que ustedes escojan al salir de casa o antes de salir de casa, Señor, aquí está Jorge, Mario y Marta. Yo los cubro con tu sangre, Señor, y los declaro para ti. Y en la noche antes de acostarse, ya antes de acostarse, apagan Netflix un ratito. Cuando ya apagan la luz, Señor, Roberto y Marta, yo los cubro con la sangre de Cristo donde quiera que estén. No parece una oración muy poderosa. No, es que esto no se trata del tiempo que estemos. Se trata que estamos de acuerdo. Y después de que estén de estas 2 o 3 semanas, un día antes del sábado, llámenlos y díganle, fíjate que mañana tenemos una reunión con el grupo de jóvenes de la iglesia. Solo es como una hora y media, quiere decir. Si dicen que no, pues lo sigan teniendo en oración, porque esta labor no es de ustedes, es del Espíritu Santo. Y van a ver aquí cómo se va a llenar. Y ellos van a contar testimonio y el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero sí vamos a llamar la atención de Dios porque estamos hablando un mismo idioma para construir una ciudad nueva, una ciudad de redimidos nueva y levantar una torre que nos podamos hacer un nombre, pero un nombre de salvación, el nombre del ejército de Dios. Y no tienen que dejar de estar luchando por sus cosas, ni creyendo por sus cosas, ni sus profesiones, ni sus sueños, ni sus hobbies. No, solo les estoy diciendo que donde estén, nos estamos poniendo de acuerdo para construir una nueva ciudad y levantar una torre de salvación, una torre en la que podamos aquí llenar esto de jóvenes que necesitan escuchar esta palabra y nos vamos a llenar de milagros. Dios los va a usar en sanidades, Dios los va a usar en profecías, Dios los va a usar como evangelistas, Dios los va a usar como pastores, Dios los va a usar como maestros, Dios los va a usar como empresarios, donde quiera, de muchas formas los va a usar, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo llamo la atención de Dios? No apartándome del lugar del encuentro, no saliéndome del pacto. ¿Cómo llamo la atención de Dios? Sabiendo dónde está el que necesita a Jesús, para que cuando me pregunte dónde está tu hermano, y decirle, está en tal lugar. Aquí está conmigo, Señor, está en mi círculo de oración, está en mi lista de intercesión. ¿Cómo vamos a llamar como equipo la atención de Dios? Construyendo una ciudad de salvación y una torre llena de nombres de todos los jóvenes que vamos a sacar de esa angustia que está afuera. Hay necesidad absurda, brutal. Si nosotros nos tenemos desafíos que estamos aquí, se puede imaginar ese montón de gente que no tiene la esperanza de Jesús allá afuera. Vamos, chicos, en eso es que quiero que nos pongamos de acuerdo. Hacia eso vamos. Padre, te damos gracias por esta reunión, por este tiempo. Esto no es ni para niños, ni para adultos, ni para mayores, Señor, esto es para todos. Y queremos llamar tu atención. Señor, y tu palabra está llena de ejemplos de hombres de fe que llamaron tu atención. Hoy hemos mencionado a 3 momentos, Señor, en que se llamó la atención de tu presencia, pero dándole vuelta, Señor, a esa forma en que llamaron la atención, significa que si aquellos que llamaron la atención por salirse de tu pacto y no estar en el lugar del encuentro, quiere decir, Señor, que si estamos siempre en el lugar del pacto y en el lugar del encuentro, llamamos tu atención porque estás permanentemente con nosotros. Si la sangre de Abel llamó tu atención, Señor, más va a llamar tu atención que cuando nos preguntes por los que están perdidos, nosotros sepamos dónde están y que les hagamos justicia, Señor, llevando el mensaje de la justicia, del perdón y la misericordia de tu sangre. Espíritu Santo, mira los sueños y los desafíos en los corazones de estos jóvenes y de los que estamos acá. Nos ponemos en tus manos, porque nuestro único lugar de salvación y de encuentro eres tú. A ti sea el poder, el honor y la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.